Buenas tardes con todos, soy del grupo número 4. Nuestro tema es ficha de registro de inventario de bienes inmuebles. Voy a hablarles sobre la introducción. El patrimonio es la herencia que se recibe de los antepasados. Es el resultado de la simbiosis de la riqueza natural y cultural. Estas relaciones entre espacios geográficos y manifestaciones culturales fortalecen la identidad, dando sentido, pertenencia y dándonos a valorar lo que somos y tenemos. Se considera bienes inmuebles a todos aquellos acervos considerados bienes raíces, por poseer frecuentemente, dependiendo del suceso, de estar ligado al suelo, unido al carácter hiriente o óptico o jurídicamente al terreno. Caracterización. La ficha de registro de inventario se la conoce también por recopilar datos de las fuentes consultadas en diversos recintos, las bibliotecas, bibliotecas, etc. En este modo hay diversas formas de narrar cada una de estas fuentes que utiliza. Un ejemplo claro es el modelo propuesto por la Sociedad de Lenguas Modernas MLA o la Alianza Americana de Psicología. ¿Qué son los bienes inmuebles? Un bien inmueble es aquel bien que no se puede transportar de un lugar a otro debido a su característica, de tal forma que su traslado supondría su destrucción o algún deterioro, ya que forma parte del terreno. De manera que los bienes inmuebles son caracterizados por su posición fija, es decir, mantienen inmóviles en el lugar que les asignó la naturaleza. Hay que señalar que estos bienes son conocidos como bienes raíces, las tierras, edificios, confecciones, construcciones, son considerados como bienes inmuebles. Estructura general para llenar una ficha de registro de inventario. La estructura para llenar una ficha de registro de inventario responde a los requerimientos de información de cada uno de los tipos de bienes culturales patrimoniales, ya sean bienes muebles o bienes inmuebles. La información está sistematizada en áreas, campos e ítems. Las áreas generan información sobre la temática. Los campos aportan información sobre el bien inmueble mencionado. Los ítems son opciones que tienen los campos para poder presentar las posibilidades que estos tienen. Los aspectos a considerar para llenar una ficha de inventario son encabezado y código. El encabezado se consigna el nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por ser la institución rectora para el desarrollo. Luego se ubica el nombre de la ficha de registro, que en este caso sería bienes inmuebles. El código debe escribirse sin espacios y unidos exclusivamente por guiones medios. Los datos para llenar una ficha de registro e inventario de un bien inmueble son datos de identificación. Esta es la identificación física del bien inmueble, donde se añade el nombre del bien inmueble, la clave catastral, el número de identificación, el número de registro, entre otros. Los datos de localización es la localización geográfica detallada, es decir, la provincia, la ciudad, la parroquia, el recinto, la manzana, la calle principal, entre otros aspectos. Régimen de propiedad. Este sería el estatus legal del bien inmueble, si es público, privado, particular, estatal, religioso. Los usos. Esta sería la delimitación de actividad o actividades realizadas en el espacio arquitectónico, sea actual u original. Planta esquemática. Aquí mencionamos la identificación de patios, corredores, entre otros. Ubicación. Esta es la señalización de dónde se encuentra el bien inmueble. Época de construcción. Aquí se establece el periodo en donde fue construido el bien inmueble, el siglo, la década, la fecha. El estado de conservación. Estado de conservación. Aquí es la categorización del bien inmueble, es decir, que si está en sólido, deteriorado o ruinoso. Acciones emergentes recomendadas. Esta aquí es la determinación de tipos de intervención que requiere el bien inmueble, como consolidaciones, reforzamientos, entre otros. Vulnerabilidad son los posibles riesgos que atentan a la supervivencia del bien inmueble.
Se clasifican en riesgos naturales y en riesgos antrópicos. En los riesgos naturales encontramos los que son sismos, erupciones, deslizamientos, entre otros. Y en los riesgos antrópicos encontramos el abandono, conflictos de herencia, entre otros. La fotografía principal es la ilustración de la fachada del bien inmueble. Descripción del inmueble. Esta es la descripción del inmueble de manera detallada y compleja. Serían los emplazamientos, la implantación, las plantas arquitectónicas, entre otros. En la tipología formal es la importancia de las edificaciones de acuerdo a la valorización, la estética. Esto sería la arquitectura monumental civil, la arquitectura monumental religiosa, la arquitectura tradicional, entre otros. La tipología funcional se refiere a la función que presta el bien inmueble. La descripción física constructiva es la relación de materiales de construcción del bien inmueble y su estado de conservación. Los elementos constructivos, los materiales de construcción, el estado en el que se encuentran, si es sólido o líquido. Las complementarias. Las fotografías complementarias son la ilustración de los interiores de los elementos constitutivos y decorativos del bien inmueble. Descripción volumétrica. Esto se refiere a la descripción de datos básicos de la fachada para la identificación de técnicas del inmueble. En la época del estilo o la influencia de la fachada se encuentran los estilos rococó, barroco, neoclásico, entre otros. El tipo de fachada se refiere a si esta es recta, ovalada, curva o rectangular. El remate de la fachada es la señalización de elementos arquitectónicos u ornamentales con los que remata la edificación. El portal o soportal es la identificación de portal en la parte baja y la identificación de soportal en la parte alta. La portada se refiere si esta es simple, compuesta, monumental u otra. Los balcones si son influidos o volados. El número de vanos abiertos son en la planta alta y en la planta baja. El número de pisos, el color, la textura, el zócalo, refiriéndose a si su textura es lisa o si es rugosa. Las molduras y ornamentación si son mensuras, rocallas u otras. Las intervenciones anteriores son las especificaciones de intervenciones realizadas en tiempos pasados, como las consolidaciones, las restauraciones, los liberamientos, entre otros. Los esquemas generales son los dibujos de esquemas de ubicación y plantas arquitectónicas que se encuentran en el bien inmueble. La observación es un dato adicional que no está especificado en ningún campo y puede ser información relevante para la identificación del bien inmueble. Los datos de control son la entidad investigada, el registro por la fecha de registro, revisado por la fecha de revisión, la aprobada por la fecha de aprobación, el registro fotográfico, entre otros aspectos. Los esquemas generales son los dibujos de esquemas de ubicación y plantas arquitectónicas que se encuentran en el bien inmueble. La observación es un dato adicional que no está especificado en ningún campo y puede ser información relevante para la identificación del bien inmueble. Los datos de control son la entidad investigada, el registro por la fecha de registro, revisado por la fecha de revisión, la aprobada por la fecha de aprobación, el registro fotográfico, entre otros aspectos. Hola, profe. Voy a hablarles sobre la ficha de inventario sitios arqueológicos, el cual me tocó a mí solo decir, ya que mi compañera hará la parte de que va a explicar paso a paso. Bueno, datos de identificación del nombre del sitio, Real Alto. Sector o área específica, Pechiche. Topónimo, Loma del Mongote. Datos de la localización, se encuentra en Santa Elena, parroquia rural, perdón, recinto Pechiche,
Ubicación topográfica, planicie. Características: humedad, erosión y inhumedad. Infraestructura civil asociada, vías de acceso y infraestructura turística. En régimen de custodia del sitio, particular. Tipo de propiedad del terreno, nombre del complejo, Real Alto, Espanagal y Comunal de Pechiche. Dirección, desvío del kilómetro 109 del vía Guayaquil, Saltos a 12 kilómetros. Teléfono, no hay. Gestión del sitio. Otras acciones: ejecutar AGAL, acción de gestión por el complejo cultural Real Alto en el año 1996. Seguimiento de investigaciones, reconocido por Jorge Marcos en 1971 y prosperado por Jorge Marcos en 1972. Prospectado por Jonathan Camps, James Taylor, año 1976. Expiado por Jorge Marcos en el año 1961 a 1996. Información gráfica. Están las fotografías, que ya la verá ahora adelante. Descripción del acceso, está la dirección de la fotografía de los lugares. Características del sitio: periódico histórico, 3800 a.C. y 1500 a.C. Valdivia, en cultura es Valdivia y Machililla. En rural son tumbas y montículos. En información geográfica adicional está el río Zapotal y río Verde. En orografía, Cerro de Machanduy. En estado del sitio es bueno y bajamente destruido. Natural en erosión. Descripción de la fotografía, donde se hicieron varias excavaciones en el año 1984. Y descripción de la fotografía de una piedra de moler en el año 1984. Las dos fotos de igual mismo año. Información de la relacionada, otro código SA 2401 53 000 09 00006. Fecha de la relacionada, ninguna. Bibliografía: Jonathan, la primera ocupación del Real Alto en sitios arqueológicos y ideológicos de la Escuela Politécnica del Litoral, colapso estacional de 1988. Observaciones: actualmente el sitio está administrado comunalmente por la Asociación de Graduados de Arqueológico y Antropológica del Litoral. Datos del control: entidad investigadora institucional nacional de Patrimonio Cultural Regional 5, decreto de la emergencia de inmigradas. Inventario por Carlos Pacheco, revisado por Carlos Pacheco, aprobado por Carlos Pacheco, visitado por Jonathan Da, últimamente actualizado por Mauricio Velasco. Fecha de cada uno de ellos fue del 2008 al 2014. Gracias.